Buenos días, maestro Ignacio. Vamos a esperar unos segunditos en lo que se conectan los estudiantes e iniciamos. Muchas gracias por su puntualidad. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Hola, buenos días. Buenos días, maestro Daza. Muy buenos días. Ya se encuentra en la sala el maestro Ignacio Vega Acevedo. ¿Podría hacernos el favor de dar por iniciada la sesión, maestro? Y presentarse, nos hace el favor el ponente. Claro que sí, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto de saludarlos. Quiero presentarles al maestro Ignacio Vega Acevedo, que va a estar hoy, el día de hoy con nosotros. Esto gracias a la colaboración del maestro Antonio Vega Páez, como una opción para continuar con el desarrollo de la materia. Y bueno, les voy a presentar al maestro Ignacio Vega Acevedo. Él es, me voy a permitir dar una breve reseña del maestro. Es licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, candidato a doctor en radioastronomía por el mismo Instituto Politécnico, en colaboración con la Universidad de Hertfordshire del Reino Unido. Es profesor titular de la Escuela Superior de Ingeniería Eléctrica y Mecánica del Politécnico, así como en la carrera de Nueva Creación de Energías Renovables del Instituto Politécnico. Solo por mencionar algunos premios, el maestro cuenta con Mejor Tesis de Licenciatura de la Generación 2010, cuenta con el premio Carlos Graef Fernández en 2010, premio que otorga la Sociedad Mexicana de Física. También tiene en el 2016 el mismo premio al mejor proyecto de investigación. También cuenta con mejor desempeño académico del posgrado en el 2013, otorgado por el Instituto Politécnico Nacional, y actualmente es jefe de operaciones del planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, maestro, pues muy agradecidos y muy honrados de contar con su presencia. Agradecemos infinitamente la presencia aquí con nosotros en Ciencias de la Seguridad de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, y por supuesto siempre agradecido con la participación e intervención del maestro Vega Páez, que siempre busca las mejores herramientas y formas de hacer que la clase a la cual esté destinado, pues, sea más atractiva y más interesante para los estudiantes. Entonces, maestro Ignacio, le agradezco de verdad mucho el apoyo. Espero no sea la primera vez. Ciencias de la Seguridad siempre tiene las puertas abiertas para usted, y siéntese como en casa. Bienvenido, mucho gusto, y pues adelante. Muchísimas gracias, profesor. Le agradezco muchísimo esta invitación, también a la Universidad Autónoma de Querétaro, que me hayan invitado a darles esta plática a los jóvenes. Es un placer para mí colaborar y encantado de seguir con estas colaboraciones en el futuro. Es un verdadero placer estar aquí. Gracias, buen día. Y pues muchachos, pónganse pónganse muy atentos. Estos eventos, créanme que no son fáciles, en el sentido de que pues los maestros siempre estamos buscando las formas, los contactos, los convenios, las colaboraciones con otras instituciones y con otros docentes. Entonces, pues la mejor forma de agradecer esto al maestro, a ambos maestros, pues es poniendo toda la atención. Pues enhorabuena, bienvenido nuevamente, maestro, y Muchas gracias. en el momento que usted lo indique, maestro Antonio, podemos dar comienzo. Muchas gracias, maestro Daza, por que nos hace favor de iniciar esta conferencia, y también gracias al maestro Ignacio Vega Acevedo que nos hace el favor de acompañarnos. Vamos a iniciar, no sin antes solicitarle su autorización. La sesión ya está siendo grabada, pero necesitamos su autorización para que esta sea grabada con fines estrictamente académicos, tanto de usted, maestro Ignacio Vega, como la de los estudiantes asistentes. Entonces les envío, por favor, y por favor manifiéstenme su... Perfecto. Faltan algunos estudiantes por agregarse, pero los voy a estar atendiendo para que se agreguen. Voy a finalizar la votación y les comparto los resultados. Bien, y vamos a dar inicio. Adelante, maestro Vega, si nos hace favor.
Muchísimas gracias, maestro Antonio. Le agradezco también muchísimo el que me haya invitado a participar en este tipo de actividades con los muchachos. Y quisiera iniciar esta plática con una cosa que quizás varios de sus profesores les han preguntado, quizás no, pero ¿a cuántos de ustedes realmente les gustan las matemáticas? Y realmente les gusta, no simplemente porque el profesor esté aquí y digan, ah, sí, a mí me encanta, ¿no? O no, 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 yo siempre, bueno, ¿a cuántos les gusta en realidad las matemáticas? Uno, dos, tres. ¿Y qué es para ustedes matemáticas? Para ustedes matemáticas es hacer sumas, restas, productos, fracciones, son cosas así, ¿no? A veces algunos de nosotros nos han enseñado qué es a derivar o qué es integrar, o si no, como su servidor alguna vez lo pasamos de noche. Son cosas que en realidad como que no le habíamos dicho para qué, ¿no? ¿Para qué me sirve ese tipo de cosas en la vida diaria, ¿no? En su plan de estudios ustedes tienen el concepto de modelo, tienen un concepto de teoría, un concepto de hipótesis. ¿Eso para qué les va a servir? Bueno, ustedes ya tienen una idea fija de para qué pueden usar eso en su carrera, en su vida diaria, en un trabajo, pero la pregunta es, ¿y cómo están seguros que eso funcione? Bien, en esta plática lo que vamos a tratar de hacer es, dejando un poco de lado el concepto matemático, pero sin olvidar el concepto modelo, el concepto teoría, el concepto hipótesis, vamos a tratar de esbozar cómo fue la evolución de lo que le conocemos ahora como universo. Si se dan cuenta en la presentación, en el fondo se ve algo que varios de ustedes quizás hayan visto, ya sea en el Discovery Channel, ya sea en Internet, ya sea en algún meme. Se han dado cuenta que esto es una galaxia. Y cuando uno piensa en el universo, uno piensa en galaxias, en estrellas, pero no siempre fue así. La primera pregunta que nos podemos hacer para iniciar esta plática es, ¿qué es el universo? Y esa pregunta no es fácil de responder, ni siquiera actualmente. Sin embargo, no es una pregunta que no se pueda responder, como todo en esta vida. Si yo les pregunto en este momento, ¿cuánto dinero traen en sus bolsillos? Pocos me dirán, traigo exactamente 16 pesos con 45 centavos. Dirán, creo que traigo más o menos 10 pesos, o 15 pesos, o 20 pesos. Es decir, darán un aproximado. ¿Eso es bajo qué? Están tomando una hipótesis, cuánto gasté, cuánto dinero me eché en el bolsillo, y utilizando un modelo que podríamos considerar como sumas y restas, encontraron de, bueno, si le resto esto, si le resto esto, pues ya tengo esa cantidad. Sin embargo, es un aproximado, no es el dato exacto. La pregunta es, ¿cómo le van haciendo los humanos conforme fueron avanzando para ir construyendo esto? Para esto vamos a hacer un poquito de historia y nos vamos a embarcar en este camino. No sé, algunos de ustedes lo conocen, algunos de ustedes no. La mayoría de ustedes, ¿cuántos de aquí vieron Endgame? ¿O cuántos vieron al menos el universo de Marvel, de Thor? Nadie vio Thor, nadie conoce quién es Thor, el dios nórdico. Bueno, no se preocupen, véanla. Imagínense, la primera tarea que le están dejando en matemáticas que es ver una película. O sea, piensen a lo que voy. Thor era un dios nórdico, el cual explicaba a esta Jodie Foster, bueno, a la doctora astrónoma también, que le comentaba, bueno, es que el universo está construido a partir de un árbol que conecta todo y existe el Bifrost, bla, 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 bla. Bueno, esta es una imagen, un dibujo, acerca de esto, de lo que él explicaba, ¿no? Pero eso es una cuestión un poco rara, ¿no? ¿Cómo que solo va a haber 9 mundos? Y luego que estos mundos están conectados por un árbol. Bueno, esto nace del hecho de que cuando los nórdicos, estamos hablando ya de la cultura nórdica, la cultura que dio ver o construyó esta concepción del universo, ellos veían esto. Esto se llama cosmovisión. La cosmovisión es cómo yo veo como humanidad, como ser humano, al universo, al cosmos como tal. Esto no es fácil de entender. Las cosmovisiones cambian y evolucionan dependiendo de la cultura que uno esté observando o estudiando. Incluso actualmente los humanos tenemos nuestra propia cosmovisión. Vamos a llegar a ella en unos momentos más, pero de momento vamos a hacer este estudio de cómo fue evolucionando esto. Si se dan cuenta, uno se va a Noruega, para aquellos que tengan la fortuna de ir, uno encuentra estas fotos. Yo encontré esta foto en Google, ¿no? No crean que fui y la tomé. Pero en Google uno encuentra estas fotos. Dense cuenta que hay lagos, hay árboles, hay montañas, pero
¿por qué ellos pensaban que todo el universo estaba en árboles? Bueno, es que los árboles allá son increíblemente altos e increíblemente grandes. Entonces, se les hacía natural pensar que todo el universo estaba en un árbol. Tan así que la fauna local también te permite hacer una influencia hacia lo que ves del universo. Ellos pensaban también, estos lobitos, los lobos son animales muy, muy nobles, no son la historia del lobo feroz que llega y te come, lo que sea, pero son animales que cazan en manada y que comen hasta osos cuando atacan en manada. Estos animales, al convivir con los humanos, daban la idea de que, pues entonces, ¿cómo le hacemos para explicar que se mueva el sol y la luna? Muy sencillo. Vamos a imaginarnos que son dos lobos que andan cazando al sol y a la luna. Y por eso están en constante movimiento, están corriendo. Uno dirá, bueno, ¿y cómo llegaron del concepto de un lobo a un lobo cazando el sol o la luna? Bueno, eso es una cuestión ya más de su cosmovisión teológica, es decir, de que en su religión ellos pensaban que eso era lo que pasaba. Sin embargo, esto, aunque sí puede ser una explicación viable, no cubría todo lo que ocurría. Bueno, ¿y cómo pasan los eclipses? ¿O por qué de repente no puedo ver el sol en cierta época del año? Estamos de acuerdo que esto ya está ocurriendo a alturas tan altas en el Polo Norte que ya empiezan a ocurrir esos fenómenos. No lo lograron explicar, pero no era necesario. ¿Por qué? Porque ellos estaban más dedicados a la guerra que a explicarse ese tipo de cosas. Más adelante, nos vamos a ir a otra parte del planeta. Esta foto fue tomada para aquellos que son de los 80s, en Okinawa, o para aquellos que han visto la serie de Karate Kid, o Cobra Kai, que se llama ahora. Esto es Okinawa. Okinawa es una región rural en Japón. Los japoneses generalmente ven este tipo de cosas, montañas y lagos, o ven ríos entre montañas. Ellos también ven este tipo de estructuras en las montañas cuando nieva. Si se dan cuenta, son como personas congeladas, ¿no? Entonces su cosmovisión era muy diferente. Su cosmovisión hablaba acerca del hecho de que había seres, sus dioses, de cierta manera, si lo queramos de hacer una comparativa con la cultura griega, que en un momento más veremos, las cuales eran seres que crearon el universo. ¿Y cómo lo crearon? Tenían una lanza, movían la lanza, se movían en un barco. Eso era porque ellos veían que había muchas montañas y al mismo tiempo entendían que solo las personas que sabían navegar eran suficientemente listas. Entonces el concepto de navegar era una cuestión divina, no era una cuestión solo como de barcos, como de marineros, era una cuestión muy, muy arraigada a su cultura. Ahora bien, vámonos con una cultura más cercana. Esto es un cenote. Si se dan cuenta, tenemos estas como lianas que realmente son raíces. Y tenemos estos lugares casi mágicos, místicos, que alguna gente dice, no, llégate de energía o estás en contacto con la naturaleza. Bueno, en realidad ustedes están en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Hay virus y bacterias alrededor de ustedes. De hecho, debido a eso, actualmente estamos en este proceso de pandemia, de aislamiento social, donde para evitar que el virus se propague, tenemos que alejarnos entre nosotros. Entonces, en realidad siempre hay un contacto con la naturaleza. La diferencia está en que no es lo mismo decir, estoy en contacto con la naturaleza, estar en un cenote tranquilo, flotando, bien rico de vacaciones, estoy en contacto con la naturaleza cuando están con su perro, ¿no? O sea, no es lo mismo hasta cierto punto de vista. Entonces, los mayas tenían este árbol. Este árbol es muy común en Yucatán y en la península yucateca. Este árbol, al igual que con la cultura nórdica, planteaba su concepto de universo. Ellos también planteaban que su universo tenía que ver con esto. ¿Y cómo lo explicaban? El inframundo, que eran las cuevas, que eran los cenotes, el cielo, los humanos. Ellos veían que todo estaba conectado, porque ellos veían claramente cómo las cosas se descomponían y cómo este concepto que se descompone en ese momento produce que una planta crezca. ¿Por qué creen que ellos sí lo veían y otras especies y otros humanos no lo veían? Ah, porque como en Yucatán hace tanto calor, el proceso de descomposición es más rápido y las plantas crecen más rápido. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta. El concepto de universo depende mucho de lo que somos capaces de ver. En las primeras culturas, sus modelos de universo se basaban únicamente en lo que veían. Y ellos solo podían ver lo que estaba a su alrededor y nada más. Era muy difícil poder ver lo que actualmente vemos con la tecnología, pero ya llegaremos a eso en su momento.
Además, en Yucatán ocurre algo muy importante. No sé si ustedes alguna vez lo han visitado, o si no, les recomiendo ir en invierno, porque el calor está horrible en verano, pero los inviernos son secos. ¿A qué me refiero con secos? No llueve. Entonces, si ustedes son, imagínense que son las señoras y señores de ese lugar, ustedes gobiernan, todos consideran que ustedes son los dioses de ese lugar, son la encarnación de los dioses, y que les digan sus súbditos, oye, no ha llovido. Es tu chamba, ¿eh? Tú eres el dios aquí, no ha llovido. Y si no llueve pronto, pues hay que sacrificarte para que vayas a hablar con los dioses y pues nos traigas agua, porque si no nos vamos a morir. Entonces lo que ocurría es que ellos tenían que contabilizar cuánto tiempo pasaba entre la última lluvia y la primera lluvia. Y eso no es fácil. Entonces, para marcar eso, ellos se dieron cuenta que ocurría generalmente en el invierno, pero ellos no sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol, ellos no sabían de la inclinación de la Tierra. Sin embargo, sí se dieron cuenta de esto y tenían que marcarlo, tenían que construir una forma en la que todos sus descendientes se dieran cuenta de eso, y lo hicieron con este tipo de construcciones. Se han dado cuenta que en muchas ocasiones les dicen, es que las pirámides están orientadas referente a los puntos cardinales, o se ve una estrellita, o el descenso de Kukulcán, Quetzalcóatl para los mayas. Bueno, ¿y por qué? Digo, ¿qué era la importancia de eso? Bueno, es que marca el inicio de la primavera y marca el fin del invierno. O también puede marcar el inicio del invierno. Significa que el Señor, ustedes en ese momento dicen, si ocurre ese fenómeno, ¿saben qué? Hay que guardar agua, porque llega la época de sequía y tenemos que aguantar 3 meses sin agua. Claro, miran, es que hay cenotes, sí, pero un cenote para tanta gente y luego traer esa agua hasta su pueblo no era fácil. Imagínense que toda su colonia se queda sin agua por 3 meses. ¿De dónde lo van a traer? ¿No? Organizar a la gente y evitar que otras tribus aprovechen para que nos ataquen es una cuestión importante. Entonces era su cosmovisión. También existe este fenómeno que es el de la casa de las muñecas, donde solamente en los equinoccios el sol sale de una de las ventanas. Es un fenómeno que mucha gente va a verla para cargarse energía. En realidad es un calendario. Es equivalente al calendario que ustedes cuelgan donde dice, hoy es mi cumpleaños. Bueno, aquí lo tenían que hacer, pero pues no había papel, entonces tenía que ser algo que durara, ellos pensaban todo el tiempo, pero era para que su civilización funcionara. Más adelante, aquí vemos una imagen de cómo sería la bóveda celeste según los mayas. Aquí pueden ver algunas constelaciones mayas. En un momento les voy a enseñar cómo sería el cielo visto desde esa época, pero vamos a seguir avanzando con esto. Aquí nos vamos a ir a una cultura que todos conocen, la cultura egipcia. Esta cultura también le interesaba mucho el análisis del cielo, pero ellos, ¿por qué creen que les importaba tanto el cielo? Ellos tenían un río, siempre tenían agua. El problema del río Nilo es que sube y baja su caudal. Eso genera de que si están en un desierto y se les acaba el agua, peor tantito. Para ellos, estudiar las constelaciones implicaba crear una idea de cómo se mueve el tiempo. El concepto de las 12 horas que conocemos fue inventado por los egipcios. Ellos ya habían dividido al tiempo, al día, en 24 horas. En realidad ellos le llamaban 24 monos. Ellos decían que la noche eran 12 monos y en el día otros 12 monos. Cada uno de estos monos era un sirviente que le servía al faraón en su viaje al otro mundo. Pero eso era importante porque con esto ellos orientaban sus pirámides, porque decían, es que cuando se muere el faraón, él tiene que ir con los dioses lo más rápido posible para comentarle todos los problemas que estamos viviendo aquí. Dense cuenta que esta cultura era de las primeras que ya tenía que haber una clara interpretación de dónde están las estrellas. No sabían qué eran. Ellos decían, son dioses, son cosas, son candelas que los dioses nos regalaron para ver de noche, para navegar de noche. Tan así era la navegación que esta constelación de Orión que ven aquí tiene una importancia muy, muy grande en su cosmovisión, en su religión en ese momento también. Esta cosmovisión es la siguiente. Ellos pensaban, no, me pasé dos, efectivamente, ellos pensaban que esta
la constelación de Orión que nosotros conocemos actualmente, o los 3 Reyes Magos, si lo quieren ver así, para todos aquellos que sigan siendo niños buenos y les traen regalos los Reyes Magos, es el dios Horus, el dios de la resurrección. Este dios es bien importante, porque si usted no está de acuerdo con él, usted no va a tener vida eterna. Por lo tanto, todas las pirámides se tenían que orientar hacia donde él salía en cierta época del año, en cierto día del año, en cierta hora del año. Entonces, imagínense crear una construcción. Estamos hablando de esta cosa. Vean, aquí al lado, si se dan cuenta, esta cosita que parece una piedra, es una persona. Es enorme. Ahora construyanla a mano y con un error milimétrico. Yo ni en los Legos llego. O sea, si yo me pongo a armar Legos, no me sale. Ahora imagínense esto era su cosmovisión, esto es lo que los impulsaba. Decían, tenemos que saber exactamente bien de dónde va a salir una estrella, donde empiezan ya a analizar este concepto de universo. Entonces ya no, la hipótesis y el modelo ya no es solo, ok, los dioses, sino tengo que ver cuándo ocurre tal fenómeno. ¿Sí se dan cuenta cómo va cambiando este paradigma poco a poco? Más adelante, llegó otra cultura. Aquí les muestro un poquito de cómo lo veían, el cielo, el infierno, bueno, el inframundo, bla, 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 bla. Pero ellos ya entendían que había un movimiento solar. No sabían por qué, pero lo había. La siguiente cultura que vamos a hablar es una cultura bastante conocida por los países occidentales, es la cultura helénica, es decir, burdamente llamando la cultura griega. Ellos hablaban de dioses, todo el mundo ha escuchado de Zeus, no sé si han visto esta serie en YouTube que se llama Destripando la Historia, que sale un videito cantando Zeus, Hades, Poseidón, Atenea, bla, bla, bla. Estos dioses que eran casi, o de la Wonder Woman, no sé. Pero estos dioses eran perfectos casi. Tenían muchas debilidades humanas. Zeus, por ejemplo, tenía un montón de amantes. Atenea, así como la veían que era la diosa de la sabiduría, era bien sanguinaria, era la diosa de la guerra. Pero los griegos tuvieron una gran diferencia entre las otras culturas, una que marcó incluso nuestra civilización actualmente. Ellos cambiaron a estos dioses, a esta cosmovisión de la creación del universo, por el pensamiento racional. Esta es la escuela de Atenea, una pintura que se hizo casi en el 1400. Esta pintura marca cómo, sí, existían los dioses, y qué bueno que existan, pero eso no me explica lo que veo aquí. Fueron estos pensadores los que empezaron a construir matemáticas, no como las conocemos, la geometría, el álgebra, empezaron a construir el pensamiento deductivo. Y aunque sí admitían que existían los dioses, se daban cuenta que ellos mismos podían entender cómo funcionaba el universo. Para lo cual, me voy a saltar como un milenio de historia, porque si no, no vamos a acabar. Y empecemos con Eratóstenes. Eratóstenes, este caballero que vemos aquí, fue el primero que se tiene el registro escrito que determinó el radio de la Tierra. No fue el primero, puede que haya habido algo ya antes, pero al menos él fue el primero que lo escribió. Y como estamos en una época donde si alguien no lo escribe, no es suyo, ni modo, se lo adjudicamos a Eratóstenes. ¿Qué es lo interesante con él? Él lo que hizo fue lo siguiente. Él se dio cuenta que en su tierra natal, aquí en Siena, había un pozo con agua, que cada 21 de marzo, el sol justamente entraba por el pozo de agua. Es decir, queda perfecto. O en otras palabras, no se formaba ninguna sombra, no hay ningún palito que formara sombra. Él hizo sus viajes y se dio cuenta que en Alejandría, otra ciudad griega en ese entonces, ese mismo día, a la misma hora, sí formaba una columna, sí formaba un ángulo. Su sombra sí existía. Como aquí lo se dan cuenta. Él se dio cuenta que eso no podía ser posible si la Tierra era plana. Solo podía ocurrir si la Tierra era redonda. Y en vez de que todo el mundo le dijera, ¿estás loco? Le dijo, queremos pruebas. Entonces él repitió el experimento varios años. Y con bastante gente, no fue el único. Entonces dijeron, tienes razón. Por deducción matemática de que ya se conocía de Euclides, de la geometría euclidiana, ya sabían que eso era cierto. Entonces él lo que hizo es que él le pidió, eso ya es costa de leyenda, hay quienes dicen que un pequeño batallón fue contando sus pasos de una ciudad a otra, otros que usó camellos, etc. El punto es que él sabía la distancia entre los dos puntos. Y con eso,
Él pudo determinar cuánto medía el radio de la Tierra. ¿Y cómo creen que lo hizo? Bien, no sé si en matemáticas les han enseñado que la distancia en arco, la longitud de arco en un círculo es igual a ¿cuánto? Al ángulo por el radio. Si ustedes conocen el ángulo, que es precisamente el ángulo de la sombra, y saben la distancia entre una ciudad y otra, por ejemplo, ustedes actualmente se encuentran en la ciudad de Querétaro, yo me encuentro en la Ciudad de México, si yo sé la distancia que hay de aquí a la ciudad de Querétaro, y yo sé que el día 21 de marzo ustedes tienen un ángulo de 7 grados, mientras que yo no lo tengo, eso significa que podemos determinar cuánto es el radio de la Tierra. Hagan ese experimento y se van a dar cuenta que el error que van a hacer es de medio kilómetro. Es decir, que si llega el apocalipsis zombie o si de repente la civilización se cae, ya son capaces de probarle a las futuras generaciones que la Tierra es redonda. Y no necesitaron un satélite. Esto, dense cuenta, Eratóstenes vivió en el año 276 antes de Cristo. O sea, esto es un conocimiento bastante viejo. El problema era que la civilización no le daba importancia. Ajá, es redonda. ¿Y qué? Eso no me da a mí para entender. No me da para comercio, no me sirve. Eso hasta que fue una necesidad, la humanidad lo tomó. Bien, entonces ya cambiamos un paradigma. Ya se tenía la demostración que la Tierra era redonda. Entonces, si ustedes ven, nunca lo hagan, vean el Sol directamente, se dan cuenta que es medio redondo. Nunca lo hagan. Pero no falta el valiente que sí lo hace, ¿no? O la Luna también es redonda. Entonces la pregunta que se hizo Eratóstenes después fue el mismo Eratóstenes. ¿Puedo saber la distancia de la Tierra a la Luna? ¿Es posible? Y la respuesta es que sí. Lo que él hizo es, aquí como se dan cuenta en ese diagrama, en la parte superior izquierda, se dan cuenta que hay un círculo gris y unos círculos chiquitos. El círculo gris es un eclipse lunar. Lo que ocurre es que el círculo gris es básicamente la sombra de la Tierra. Mientras que los círculos chiquitos es la Luna misma. Cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, ustedes pueden tomar un cronómetro y medir ese tiempo que tarda. Si saben cuánto es el radio de la Tierra, dicen, no, yo sé cuánto es el radio de la Tierra, ya lo hice como lo hizo Eratóstenes. El ángulo que debe de ocurrir para que la Luna atraviese la sombra de la Tierra, puedo determinar ese tiempo. Por otro lado, ¿cuánto tiempo le toma a la Luna darle una vuelta a toda la Tierra? Bueno, puedo determinarlo, pero también sé que pues, ese círculo es de 360 grados, ¿no? Así que si hacen un poquito de álgebra, solo hacen la razón que hay entre el tiempo que tarda la Luna en cruzar esa sombra y el círculo, fácilmente ya pueden determinar cuál es la distancia de la Tierra a la Luna. Y Eratóstenes lo hizo. ¿Cuánto creen que se equivocó? Obviamente él no tenía un cronómetro. ¿Saben qué usó él? Un balde con agua. Agarró un balde, le hizo un hoyo y empezó a caer el agua. Y ya, cuando se acabó el eclipse, lo cerraba. Ya el siguiente eclipse lunar lo volvió a hacer. Ustedes lo pueden hacer si quieren. Y se darán cuenta que el tiempo que tarda es más o menos lo mismo. Pueden tomar un promedio de todo ello y ya con eso saber cuánto es la distancia de la Tierra a la Luna. Eratóstenes se equivocó por 150 kilómetros. No fue mucho, ¿eh? Eso es una cantidad que es impresionante que lo hizo sin tener rayo láser, sin tener cronómetro, sin tener YouTube, sin tener Wikipedia. Él lo único que hizo es tomar un balde con agua y ver un eclipse. Y utilizar álgebra, geometría. ¿Qué es lo que ven aquí abajo? Este triangulito que ven aquí abajo es estas razones que él veía. Simplemente fueron razonamientos. Dense cuenta que el paradigma ya cambió, porque en ese momento se pensaba que los objetos estaban como fijos. Y lo que pasaba es que los dioses lo movían. Eso no es cierto. Ellos se mueven independientemente si el dios quiera o no. La pregunta es, ¿puedo saber la distancia? El poder entender que ya se pueden tomar distancias a esos objetos es lo que cambia el paradigma del cosmos, porque ya da una idea de qué tan lejos están las cosas. Imagínense, en un mundo donde no se sabía que existía siquiera América,
En un mundo donde lo único que se conocía era un poquito de África y un poquito de Asia, ya sabían la distancia de la Tierra al Sol. Eso era inmenso para ellos. Obviamente Eratosthenes lo consideró como un resultado interesante. Aquí les muestro cómo es un eclipse lunar, como lo sabemos que es ahora. Es la luna, cruza a través de la sombra de la Tierra y es ahí donde vemos que esta luna o desaparece o simplemente se vuelve más roja, 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 roja. Yo les recomiendo que vean un eclipse lunar. Si quieren tomar el tiempo para saber cuál es la distancia de la Tierra a la Luna, adelante. Y si no, solo disfrútenlo. Dura aproximadamente 105 minutos, es decir, 1 hora 40. Así que aprovechen esa oportunidad, porque esos son unos fenómenos que se pueden observar y que van ayudando a construir nuestro modelo de cómo está el universo. Después viene este muchacho, Claudio Ptolomeo, bueno, ni tan muchacho. Este compañero lo que decía era, bueno, las cosas se mueven. Yo estoy claramente seguro que todo se mueve. Pero la Tierra es la que está fija. Y tiene sentido, ¿no? Si ustedes se sientan como están en este momento, parece que nada se mueve. Y que son las estrellas las que se mueven, que es el Sol el que se mueve, que es la Luna la que se mueve. Ustedes, ¿no? Entonces era razonable pensar que ese era el proceso. Es razonable saber que esa era la razón por la cual ese movimiento aparente de los objetos. Pero si no tienen computadora, si no tienen internet, ¿cómo saber que realmente es la Tierra la que se mueve y no el Sol? Esa es una pregunta interesante. Entonces forma un paradigma. O no se mueve o se mueve. Como no había nadie más interesado y realmente no generaba problemas, a nadie le importó. Pasaron bastante tiempo antes que este compañero, Nicolás Copérnico, él se preguntó, oigan, es que hay un problema. Él era matemático y a él le gustaba observar cosas. Y dijo, es que hay un pequeñito problema con nuestro modelo geocéntrico. Así se llama el modelo de Ptolomeo, o Ptolomeo. Él lo escribió en este tratado de Nicolás Copérnico. Él mencionó que si la Tierra estuviese en el centro del movimiento de todos los objetos, pasaría lo siguiente. La órbita de Marte haría esto. Si del lado inferior derecho se darán cuenta que hay una imagen con dos sistemas. En uno está el Sol, la Tierra y Marte, en círculos concéntricos. Muy bonito. Del otro lado es, si fuera un sistema geocéntrico, así se tendría que mover Marte. Es decir, haría como un loop. Se ve raro, ¿no? Él no sabía de gravedad. Él no sabía, todavía Newton ni aparecía por ahí. Pero sí había un problema. Todos decían, a Dios le gustan las cosas perfectas. Por lo tanto, tendrían que ser todas las órbitas círculos. Por otro lado, decían, no, espera, pero si llevamos casi 200 años con ¿qué pruebas tienes? Y Copérnico, no, ustedes quedan mi palabra. Bueno, ¿qué pruebas tienes? ¿Qué experimento se puede hacer? Que no sé. No, pues eso no es suficiente. Necesito una prueba. Si ustedes están estudiando leyes, no es lo mismo que digan, ustedes llegan a la cocina, está un plato roto, el plato favorito de su mamá roto. Y llega su mamá y le dice, ¿quién lo rompió? No fui yo. ¿Quién fue? Pues hay que dar ¿qué pasó, no? Un temblor, o mi hermanito chiquito llegó y lo rompió, o llegó un ladrón, yo me peleé a muerte y se rompió el plato, ¿no? Hay que dar evidencia, hay que dar una razón, si no, nadie les va a creer. Entonces ese fue el problema de Copérnico, no podía encontrar una forma, no es que no lo pensara, o no quisiera, es que no se le ocurría. Entonces, pasado el tiempo, llegó este caballero, Tycho Brahe, quien era un noble. Y los nobles de ese entonces no son como los de ahora. Ahorita uno dice, un noble, es una persona amable, simpática, buena con la humanidad. Bueno, en ese entonces noble era, tengo dinero y no voy a hacer nada de mi vida. A lo más de lo que iban es, tengo que tener hijos, y ya. Entonces tenía mucho, mucho tiempo libre. Ahora imagínense una noche sin YouTube, sin TikTok, sin Facebook, sin Instagram, sin WhatsApp. Pues no hay mucho que hacer, ¿eh? Y dejen ustedes, no había tele. De repente uno se aburre. Entonces uno se da cuenta que si uno sale a ver el cielo, pues hay cosas que se mueven. Tycho Brahe empezó a hacer esas observaciones. Obviamente al principio por aburrimiento, ya después de forma, llamémoslo casi profesional. ¿Por qué? Porque él lo que hacía es que lo hacía por hobby, le gustaba.
No entendía mucho la matemática detrás, no le interesaba, solo observaba. Pero esto le dio una gran importancia porque él dijo, yo voy a medir con mucha precisión dónde van a estar los objetos, estrellas, planetas, dónde están. Y construyó algo así. Tycho Brahe, básicamente les voy a mostrar lo que observaba. No sé si alcanzan a ver mi pantalla. Bueno, en el planetario Luis Enrique Erro tenemos la oportunidad, desafortunadamente ahorita lo van a tener que ver en una pantalla plana, tenemos esta posibilidad de mostrarles cómo se ve el cielo. Aquí le voy a quitar la atmósfera. Esto es el cielo, ¿eh? Aquí está el Sol, aquí está Mercurio, aquí está Venus, aquí está Júpiter, aquí está Saturno. ¿Sí lo alcanzan a ver? Bien. Aquí lo interesante es lo siguiente. Tycho Brahe lo que dijo es, yo veo esto. Aquí voy a acelerar un poquito para que se vea mejor. Yo veo que estos objetos se mueven. Y a veces veo que algunas estrellas se mueven, pero estos objetos como la Luna, Mercurio, Júpiter, se mueven más rápido o en posiciones diferentes. Los otros objetos como que siguen un círculo. Es decir, si yo lo dibujo de esta manera, yo puedo construir una cuadrícula. Y me voy a dar cuenta que mientras que las estrellas no se mueven, es decir, no se salen de ese cuadrito donde los pongo, los planetas sí. Si acelero más esto, dense cuenta que Saturno ya se movió, Venus ya se movió, Júpiter ya se movieron. Antes estaba en el cuadrito de aquí arriba, ahora están en este de aquí abajo. Si cambio la fecha, por ejemplo, pongámosle un año, si se dan cuenta cómo cambian estos objetos. Tan solo en un año, ya no están ahí. Si nos vamos a meses, se puede ir viendo cómo va cambiando esta cosa. Esto es lo que observaba Tycho Brahe. Aquí acaban de hacer lo mismo que hizo Tycho Brahe. Obviamente él no tenía un planetario como ustedes en este momento. Lo que él tenía era algo como esto. Él tenía a dos tipos cargando esa cosa de madera y anotando. O sea, ni siquiera él tomaba las notas. Él solo se sentaba con una copa de vino. Y decía, ¿cuánto midió ahora? No, pues midió tanto. Ah, qué bueno. O sea, un tipazo, la verdad, un tipazo. Lo interesante es que gracias a estas observaciones, en esa época ya había otra persona famosilla, y famosilla muy famosa, Galileo Galilei. Galileo Galilei no era matemático, él era como naturista, él le gustaba observar, pero matemático no era. Y eso fue el problema. Él se dio cuenta que la luna, él utilizó el telescopio para describir lo que veía en el cielo. Él veía, por ejemplo, la luna y se daba cuenta que había fases, y lo escribió aquí, en este tratado. No solo eso, sino que también describió que había un objeto llamado Júpiter que tenía puntitos a su alrededor que se movían. Eso que él observó, ahorita se los voy a mostrar, de la siguiente manera. Nos vamos a ir a la época actual. Ajá. Bien. Todos alcanzan a ver a Júpiter, ¿no? No sean mentirosos, si solo se ve un puntito, ¿cómo lo van a alcanzar a ver? Ni yo lo veo. Ustedes cuando salgan a la noche solo van a ver un puntito. Y por muy buena vista que digan, no, yo tengo 20, no, ven un puntito. Se necesita un telescopio relativamente potente para ver esto. Esto es lo que veía Galileo Galilei. Vamos a pedirle que centre el objeto. Lo que estamos haciendo ahorita es que el domo sigue ese objeto. Y parece que no se mueve, en realidad nos estamos moviendo con él. Están haciendo esto. ¿Vale? Él veía estos objetos, Ganímedes, Io, Europa, Calixto. Él obviamente no veía las franjas de Júpiter, no las alcanzaba a ver.
pero sí alcanzaba a ver los puntitos que lo acompañaban. ¿Sí se dan cuenta? Estos puntitos él no sabía qué eran, pero los observó y reportó cómo se movían dependiendo de la época del año, lo cual era muy interesante. Esto, aquí nos regresamos a nuestra presentación, es lo que él reportó aquí. ¿Se dan cuenta que se parece? Hasta que uno ve la imagen y dice, ah, claro, ahora sí ya entiendo. Antes de eso, pues es un círculo y unos puntitos. Quién sabe qué está haciendo, ¿no? Está tomando sus notas de caligrafía o sabrá Dios qué está haciendo, ¿no? Bueno, esto es un cambio de paradigma, porque entonces la gente se preguntaba, entonces cuando yo veo a través de un telescopio, ¿veo cosas diferentes? ¿O estoy viendo el objeto más cerca? Eso cambia el paradigma. Cambia entonces que puedo obtener más información, ya no solo con lo que veo con mis ojos, sino con lo que puedo ver a través de otra cosa. Por ejemplo, un telescopio, o un catalejo, etcétera, o sus binoculares, si lo quieren ver así. Sin embargo, Galileo Galilei también se observó que Venus tiene fases. Venus tiene fases, es decir, es como la luna, tiene sus fases. Si me lo permiten, les voy a enseñar algunas de las fases. Me voy a alejar aquí de Júpiter, nos vamos a ir a Venus, lo vamos a centrar y nos vamos a ir acercando a Venus. Uy, demasiado zoom. Este es Venus. Esto obviamente es una imagen que se toma con telescopios modernos. Pero ¿qué pasa si yo aumento el tiempo? Este objeto parece no cambiar, pero en realidad sí lo hace. ¿Qué es lo que va a hacer Venus? Venus va a tener sus fases lunares. En realidad son fases venusinas. Pero bueno, ya como la mayoría de nosotros solo conocemos las fases lunares, tiene sentido. Estas fases es como la sombra misma de Venus va tapando la mitad del planeta, un cuarto del planeta, etc. Eso es lo que vio Galileo Galilei. Entonces él decía, ok, ya vi que Venus tenía fases, ya vi que Júpiter tenía objetos que giran alrededor de él. ¿Y eso prueba que la Tierra gira alrededor del Sol? No, no es suficiente. Observaste cosas, pero eso no lo prueba. Llegamos a Johannes Kepler, otro famosillo. Y famosillo, famoso, o sea, hay 3 leyes que llevan su nombre. Tan así que él, utilizando las observaciones que acabamos de hacer con Tycho Brahe, él se dio cuenta que él podía graficar la declinación, es decir, qué tanto el planetita bajaba y subía, con respecto al tiempo. ¿Sí se dieron cuenta cuando moví la bóveda celeste cómo los planetas como que subían y bajaban? Él lo hizo con Marte y se dio cuenta que si lo graficaba obtenía estos puntos. Eso fue lo que él hizo. Y dense cuenta que tomó desde 1582 hasta casi 1900, hasta 1600. O sea, 20 años. Obviamente él no tenía el tiempo para eso, pero sí conocía a alguien que tenía por hobby hacer observaciones y anotarlas. Han visto, hay una obra de teatro que habla sobre la interacción entre Tycho Brahe y Kepler, es muy famosa. Si no la han visto, véanla. Y si no, hay varios libros, pueden buscar la novela, una obra de teatro, todas están escritas, la pueden leer. Pero esa interacción permitió que Kepler pudiera deducir sus 3 leyes. Porque lo que se dio cuenta es que la única forma en que se podía explicar ese movimiento de Marte era a partir del hecho de que Marte tuviera una órbita elíptica. Sin embargo, no era prueba suficiente. Aquí ustedes están asumiendo que Marte tiene una órbita elíptica para deducir que es una órbita elíptica. Eso no tiene sentido. ¿Qué es lo que significa? Si yo les digo, usted es marciano. No, no soy marciano. No, usted es marciano porque yo digo que usted es marciano. Por eso deduzco que usted es marciano. No, eso no pasa. Entonces Kepler sí dedujo sus leyes y fue una gran contribución, pero no probaba que la Tierra era el centro del universo. Eso no lo lograba probar. No lograba probar este movimiento retrógrado de Marte. No era posible. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de los 1500. ¿Sí se dan cuenta? Bueno,
¿Quién creen que fue? ¿Quién fue entonces quien probó que la Tierra no es el centro? ¿Quién probó que el Sol es el centro del sistema solar? ¿Quién fue? La historia siempre nos había dicho que había sido o Galileo Galilei, o Kepler, o Copérnico. Bueno, no, ellos propusieron la idea, pero no la podían probar. Bueno, fue él. Friedrich Wilhelm Bessel, un alemán. Bueno, actualmente alemán, en ese entonces era austríaco. Él lo probó. Y fue hasta 1800, básicamente. Casi 300 años después. Es decir, la humanidad ya conocía de ferrocarriles, pero no sabía no tenía pruebas de que la Tierra giraba alrededor del Sol. La humanidad ya conocía la gravedad. Newton ya había trabajado, pero no sabía que el Sol giraba. Dense cuenta ese cambio de paradigma. No fue fácil. ¿Por qué? Porque la observación no lo permitía, no había forma de observarlo. Entonces el modelo no se podía concebir. Claro, decían, es que la mejor forma que tenemos es asumir que sí está el Sol en el centro, o en realidad está en uno de los focos de la elipse que forma las órbitas. Pero fuera de eso, no podemos. Bien, entonces, de aquí, vamos a regresar a esto. Cuando ustedes ven el cielo, ¿qué ven? Pues esto. Esto es la constelación de Orión y con la nebulosa de Orión, que es este monito que ven aquí arriba, o los dos Reyes Magos, si lo quieren ver así. Ustedes ven eso. Quizás si van a un lugar más oscuro verán algo así. Esta es otra foto que se tomó en una zona más oscura. Y hasta ahí. No hay más. Bueno, esto no impidió el avance. Porque si yo veo las estrellas, y ustedes quizás de las generaciones más recientes no lo vieron, pero si vieron el Rey León se darán cuenta que, ¿qué son las estrellas? Hasta el momento todos han preguntado, no, todo el modelo ha sido acerca de que el universo tiene planetas y el Sol y la Tierra. Esa es la cosmovisión que había. El problema es, ¿y qué son las estrellas? ¿Cómo saber qué son o de qué están hechas? Para lo cual vamos a tener que utilizar los descubrimientos que hizo Isaac Newton en el año alrededor de los 1600, 1700. Él se dio cuenta que si pasaba la luz a través de un prisma, se descomponía en colores, es decir, formaba un arco iris. Eso él lo notó como una vil curiosidad y le llamó mucho la atención. En una época un poquito más tardía, William Herschel, otro noble que tampoco no tenía nada que hacer, lo que se le ocurrió es decir, ok, voy a poner el prisma, voy a descomponer la luz en este arco iris, pero más allá de donde veo el rojo, voy a poner termómetros. Y se dio cuenta que donde no había luz, no se veía luz, aún así se sentía calientito. Y se dio cuenta que el termómetro subió la temperatura. Eso es a lo que le llamamos infrarrojo. Él así descubrió el infrarrojo. Ustedes lo han visto. ¿Cuántos de ustedes no toman una tacita de café y la sienten calientita? Ay, qué rico. Y más cuando hace frío en la mañana. Bueno, ese calorcito se radia. Es una luz que no la podemos ver los humanos, pero animales como las vacas lo ven en el infrarrojo. Eso que han visto en las películas de que se ponen unos goggles especiales y ven en la oscuridad, y, es que ven el infrarrojo, ven el calor. Eso es el infrarrojo. Entonces William Herschel se dio cuenta que pues podías medirlo. Bueno, pero estos objetos siguen estando bien lejos. O sea, estamos hablando de objetos enormemente lejos, más allá de lo que conocemos. ¿Cómo saber de qué están hechos? Un gran pensador llamado Sigmund Freud dijo que jamás iba a ser posible. Él aseguraba que era imposible. Pues se equivocó. Y no fue y fue esta la idea que se tenía. Cuando ustedes ven la galaxia, ustedes se imaginan un objeto como el que venía en la portada de la plática. Pero realmente salgan en la noche, en una zona muy oscura, y se van a dar cuenta que esta es la galaxia. Pues yo no veo puntitos. Y no están tan mal. William Herschel solo veía puntitos. Esta es la primera imagen conocida o registrada de la galaxia, de la Vía Láctea, donde vivimos. Él no sabía qué era, pero se la dibujó. Dense cuenta que lo que muchas veces pasa en los modelos es no sabemos qué estamos observando, pero tenemos que registrarlo para que más adelante entendamos qué es lo que está pasando. Entonces, tenemos que dar una hipótesis. ¿Qué es eso? Son estrellas. ¿Todas son estrellas?
¿concuerda con mi modelo? Y si no concuerda, ¿qué tengo que hacerle a mi modelo para que concuerde con mi observación? La observación es la que nos gobierna. Entonces, fue esta mujer, Cecilia Helen Paine. Giovanni Bruno fue un monje que vivió allá por 1500, que fue el primero en pensar que las estrellas eran otros soles. A él lo quemaron por hereje, porque él pensaba que los curas tenían que ser, tenían que tener 3 esposas. Por eso lo quemaron. No porque pensara que los soles, que las estrellas eran soles, no, eso no, sino porque él quería tener 3 esposas. Y, pues no era lo, para un monje, pues no, y menos dominico. Pero él propuso esa idea. Cecilia Helen Paine fue una mujer impresionante. Fue la primera astrónoma del planeta, pero en la época moderna. A ella en Cambridge no la dejaron obtener el grado de su doctorado, así que no le importó, agarró sus cosas, se fue a Harvard y ahí se doctoró. Y como era mujer, le decían, es que tú no puedes trabajar aquí porque no hay baño de mujeres. No se preocupen, yo voy al baño a mi casa, pero de que trabajo aquí, trabajo aquí. Por cierto, ayer fue el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, así que van a ver que muchas mujeres aportaron un montón de cosas a la ciencia, pero lamentablemente no se les da el crédito. Pero hoy sí se los vamos a dar. Entonces, si se darán cuenta, esta mujer lo que hizo, dijo, bueno, si todos ponen cristales para ver el sol, ¿por qué no lo hacemos con las estrellas? Y tú le dijeron, estás loca. Pues loca o no, lo hizo y no le importó. Es aquí esa imagen donde ella puso este espectro. Puso esa imagen, puso ese cristal y al poner el cristal formó el arco iris, que es a lo que le llamamos espectro. Con eso, ella fue capaz de, con ese instrumento que ven ahí que está moviendo, obtener esto. Estos espectros le permitían no solo saber que las estrellas eran soles, sino que le permitió saber de qué estaban hechas. El espectro es como una huella digital. Cuando ustedes queman hidrógeno, sale una luz especial. Cuando ustedes queman, y lo han visto en los fuegos artificiales, cuando se queman ciertas cosas, se ven, que se ve amarilla, que se ve rojo, que se ve púrpura, que se ve azul. Es porque ciertos elementos se queman. Por lo tanto, como ese color es único, es como su huella digital, como su ADN del elemento. Por lo tanto, ella sabía los espectros de todos los elementos químicos. ¿Por qué lo sabía? Porque Sir Isaac Newton, siglos atrás, lo había hecho. Simplemente que pues, no le había aplicaciones. Pero es que las tiene. Gracias a eso, esta mujer fue capaz de decirnos de qué estaban hechas las estrellas. Y más aún, probar algo que se había propuesto hace 400 años, que las estrellas eran soles. Entonces ya la cambia el paradigma. Entonces hay otros sistemas solares. Entonces las estrellas son soles. Entonces el universo tiene que ser enorme. Todos los puntitos que ven en la galaxia son estrellas. Por lo tanto, había que determinar su distancia. Y fue otra mujer, Henrietta Sound Levati. Esta mujer, otra impresionante astrónoma, ella fue la primera que se puso a pensar cómo determinar la distancia a las estrellas. Como lo hizo, se dio cuenta que algunas estrellas parpadean y ese parpadeo se puede correlacionar con la distancia. Se llaman cefeidas. Fue ella la primera que se dio cuenta que podía determinar la distancia a las estrellas. Y fue gracias a ella que empezamos a medir las distancias del universo conocido. Sin embargo, poca gente le hizo caso. Y fue cuando se puso a trabajar con su asesor, que su asesor era un hombre, que ya le hicieron caso. Pero aún así ella no se negó y siguió adelante con sus investigaciones. Y actualmente hay un instituto de astronomía dedicado en su nombre, dedicado única y exclusivamente a estudiar estrellas. Dense cuenta que ya estamos cambiando de paradigma. Sin embargo, hay algo que no les he dicho. En ese entonces, mucha gente piensa, es que ya después de Copérnico se resolvió todo. Bueno, en realidad no. Cuando era la época de, estamos hablando de los 20, de la época del Charleston, de la época de la Segunda Guerra, etc., la gente pensaba que el universo solo era una galaxia. Que todo el universo estaba solo en una galaxia. Que no había más. Que éramos como una isla flotando, de estrellas flotando en la nada. Y era lo más aceptable. Decían, pues sí, tiene sentido, ¿no? Fue gracias a Edwin Hubble, investigador americano,
utilizando el resultado de Henrietta y entendiendo la interpretación que hacía Elena, él propuso, es que en realidad no estamos en una única galaxia. Hay varias. ¿Por qué? Porque la distancia de esos objetos es mucho mayor que la distancia que tenemos en nuestra galaxia. Es decir, es como si yo les dijera, todo el universo está en el cuarto donde están ustedes ahorita. Ah, pues sí, ¿no? 2 metros, 3 metros. Pero les digo, pero ¿ves esa lámpara que ves ahí? Está a 3 años luz. O está a 3 millones de kilómetros. Pues si esa lámpara que ustedes ven está a 3 millones de kilómetros, obviamente no está en su cuarto, si su cuarto solo mide 3 metros. Eso vuelve a cambiar el paradigma, dada la observación. Estamos ya, dense cuenta que la evolución del modelo del universo depende específicamente de lo que pueden observar. Entonces, él propuso además que el universo se expande. Entonces él propone 3 cosas. 1, que el universo no solo es una galaxia, sino hay un montón de galaxias. 2, que estas galaxias se están separando. Y 3, que las galaxias son diferentes entre ellas. Esto sí se pudo probar años después, no 300 años después, solo como 10 años después, no fue tanto el tiempo de espera. Sin embargo, él no estaba solo. Hubo un sacerdote dominico que ya había propuesto que el universo se expandía, pero no encontraba la forma de probarlo. Lemaitre era francés, escribió un artículo, ¿y a quién creen que le escribía? Había unas ecuaciones que por ahí andaban, que la gente estaba emocionada, que no sé qué, que ya habíamos conocido el universo, que sea, pero nadie podía resolverlas. El único que las podía resolver era Lemaitre. Este hombre. Todo el mundo lo conoce, o lo ha visto en memes. Albert Einstein. Albert Einstein, que propuso la teoría de la relatividad especial y luego la teoría de la relatividad. El único que le entendía era Lemaitre. Era el único, pero por su voto de humildad, pues no podía decirlo. Pero era el único que le decía, estás mal. Y le daba clases, o sea, decía, no, espérate, estas matemáticas se hacen por acá. Gracias a ese modelo matemático que hizo Einstein, Lemaitre propuso que el universo tenía que estarse expandiendo, pero Einstein no le creía, dijo, ¿cómo se va a estar expandiendo el universo? ¿Qué fuerza va a hacer que se expanda? ¿Estás loco? Pues fue Hubble cuando dijo, es que ya encontré la respuesta. Sí se dan cuenta, este avance se hace ya a grandes pasos. ¿Por qué? Porque diferentes personas están pensando en áreas diferentes, pero a veces se conectan. Entonces el paradigma siempre tiene que estar dispuesto a cambiar. No podemos aceptar que el universo está estático, eso no duró mucho, porque si fuese así, no concuerda con las observaciones que hizo Hubble. ¿Sí se dan cuenta cómo cambia esto? Más adelante, estas son las ecuaciones a las que se enfrentaba a Lemaitre. O sea, estas son las únicas 2 ecuaciones que van a ver en esta presentación, no se preocupen, no va a haber más matemáticas. Estas son el tensor de Einstein, que son las ecuaciones que explican cómo se mueve el universo, cómo evoluciona el universo. Y aquí abajo es lo que es cada uno de esos. ¿Se ven? Está horrible. Subíndices. No, esto está horrible. Esto es a lo que se enfrentó Lemaitre. Y lo resolvía el hombre. Y esta era la solución, que está aún más fea. Divisiones, números. Esto que ven aquí nos explica cómo el universo evoluciona. Cómo es el universo, cómo cambia el universo. Obviamente, esto se los voy a explicar fácilmente. Si tomamos que K es -1, el universo es como una Pringle. ¿Alguno de ustedes ha probado una papa Pringle? Así es. El universo tiene esa forma. Si K es igual a 0, el universo es plano. Es como si fuese una mesa. Pero si K es igual a 1, el universo es cerrado, es como una esfera. Entonces dense cuenta que volvemos al mismo problema que estábamos desde hace, ¿qué? El año 276 a.C., ¿no? Y el universo es plano, redondo. Es la misma pregunta. La diferencia es que ya no estamos hablando del planeta, estamos hablando del universo mismo. ¿Están de acuerdo?
Entonces, esto lo pueden ver así. Cuando el universo se expande, es que el espacio entre dos cosas aumenta. Pero no es que ellas se muevan tal cual, sino que el espacio entre ellos se mueve. Un ejemplo. Algunos de ustedes saben, imagínense una alfombra. Usted y uno de sus compañeros están en cada posición de la alfombra. Pero la alfombra está arrugada. Ustedes, referente a la alfombra, no se mueven. Pero si alguien estira la alfombra, sí se alejan entre ustedes, ¿no? Aunque referente a la alfombra, ustedes no se mueven. Eso es lo que le pasa al universo en todas las direcciones. Eso se le llama la expansión del universo. Eso es lo que describe esta ecuación. Obviamente es un poquito más complicada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un espacio tridimensional que también tiene que considerar el tiempo, es decir, 4 dimensiones, no simplemente un espacio bidimensional como el de la alfombra. ¿Sí queda claro? Entonces, dense cuenta que hemos recorrido bastante para poder llegar a este modelo, que es el modelo que ahora todo el mundo ve de Discovery Channel, ¿no? Que es el modelo de expansión del universo, donde dice, se creó el universo, se formaron las galaxias, las estrellas, y luego se fue expandiendo, y sí, ahí se sigue expandiendo. Pero hace poco cambió ese paradigma. Otra vez. Todos dicen, se movió de forma tranquila, no pasaba nada. Hasta que hubo un tipo, hace poco, que dijo, hay un problema. Es que no todas las estrellas se forman al mismo tiempo. Las estrellas hemos encontrado estrellas que parecen ser más viejas de lo que pensamos que era el universo. Por ejemplo, es como si yo les dijera, ¿qué edad tienen? Y me digan, tengo 18. Pero es que tu mamá tiene 12. O sea, no puede ser eso. ¿Me explico? Por lo tanto, este paradigma tuvo que cambiar y lo que se dio cuenta es que hay perturbaciones en la formación del universo, lo cual generó que estas estrellas se formaran antes. Entonces, la idea que tenemos de cómo se formó el universo tuvo que cambiar, creando estas como ondas, que nos da la idea de que cuando se formó el universo fue como si fuese un océano, el cual todo el material se revolvía y eso generó que algunas estrellas se formaran antes de lo esperado. Eso no quiere decir que estas estrellas sean más viejas que el universo, sino que el modelo del universo no era el que pensábamos. Dense cuenta que en estos casi 2000 años de camino que hemos recorrido en esta plática, siempre el paradigma cambiaba cuando una nueva observación aparecía y había que poner nueva hipótesis. Los modelos tenían que adaptarse. Yo les comentaría, ya vieron tipos de modelos. Hay diferentes tipos de modelos dependiendo de lo que quieran hacer. ¿Qué modelo es el que describe esto que estoy platicando? Piénsenlo, analícenlo. Es una pregunta interesante que se tienen que plantear. Porque así como el universo puede cambiar su modelo, es como podemos cambiar la forma de pensar de qué es una célula. Antes no sabían que había células, ¿eh? O qué es correcto. O esa estructura es segura, siempre lo ha sido y siempre lo va a ser. El cambio de paradigma siempre tiene que estar en pie de boca, es decir, no pueden detenerlo. No porque les hayan dicho esto es correcto, estén seguros de ello. Pidan pruebas. Eso es lo que quisiera dejarles como mensaje en esta plática. Obviamente el universo, como lo conocemos, no podemos terminar una plática del universo sin una foto del universo. Esta es una foto del espacio profundo del Hubble, donde cada uno de esos puntitos no son estrellas, son galaxias. Galaxias tan grandes como la nuestra o 10 veces más grande que la nuestra. Todos estos puntitos, no hay puntito aquí que no sea una galaxia. Ni el que parece brillante aquí abajo que tiene su cruz, eso no es una estrella, es una galaxia esférica gigante. Todos estos son galaxias. El universo es increíblemente grande. Así que, ¿cuántos misterios hay que quedan ahí y que van a cambiar nuestro paradigma de lo que conocemos? Lo desconocemos. Pero hay que seguir buscando, hay que seguir observando. Y muchísimas gracias por su atención. Con esto termino mi plática. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Vega.
Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Si usted no tiene inconveniente, pues ya son No, las no, claro, 10. adelante. Me excedí un poquito de tiempo, me disculpo por eso. No, sin problema, sin problema. De hecho, tenemos considerado un espacio de tiempo posterior a la plática, por si teníamos algún retraso o algo por el estilo. Algunos de los muchachos tuvieron problemas para conectarse, pero ya en este momento se encuentran todos. Entonces, abrimos el micrófono, muchachos, para si tienen alguna pregunta a nuestro ponente, adelante. Si tienen alguna problema con su micrófono, pueden hacerlo también vía el chat. Entonces, se puede entender que, bueno, actualmente están, bueno, aún no se sabe cuál es la forma del universo, es lo que estaba buscando esta investigación y planteamiento de Albert Einstein y de este señor, perdón, no olvidé su nombre, el otro, Lemaitre. Demetrius, sí. Entonces están pensando, o sea, quieren descubrir si el universo es esférico, es, bueno, como una figura anterior o es plano, ¿no? Y ver cómo se están separando las cosas. O sea, si se están Sí, separando exactamente. también en ese sentido, ¿no? Exactamente. De hecho, recientemente se ha descubierto que hay otras cosas que no conocíamos, como la materia oscura, la energía oscura. Hay cosas que obviamente Einstein, Lemaitre no conocían en su época. Y no las conocían porque no se había observado. Tenía que avanzar la tecnología para poder alcanzarlo. Tal cual como le pasó a Galileo Galilei. Él tenía la observación, pero no sabía cómo explicarlo. Ahora el problema es que tenemos observaciones, pero no sabemos cómo explicarlas. Hay dos formas de resolver el problema. Una, o seguimos observando y encontramos algo que nos ayude, o arreglamos correctamente la teoría. Arreglar la teoría significa cambiar el modelo. La pregunta es, ¿dónde hay que cambiarlo? Porque hay cosas que sí logramos explicar y otras que no. Entonces, ese tipo de cosas son las que nos estamos enfrentando. El modelo más actual que se conoce del universo es que el universo es como decía Homero Simpson, es una dona. Su topología es idéntica a una dona, ¿eh? Así que no estaba tan mal el hombre, simplemente que él no sabía cómo probarlo, pero de él era la idea. No sé, si hay más preguntas adelante, ¿eh? No sé si con esto respondí tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. No, de nada, al contrario. Creo que hay una pregunta en el chat, no sé. No, No. les solicité No, todavía no. podrían hacerla vía. Muchachos, miren. Sin pena, chicos. No me los voy a comer. Solo son preguntas. Además, piensen en lo siguiente. ¿Qué mejor ahorita que les responda que después lo busquen en Google y que les digan que la Tierra es plana? Bueno, pero es que referencia a el planetario. Ajá. Bueno, vi que es jefe, o sea, ¿nos podría como explicar cuál es como, bueno, si en este momento hacen como investigaciones acerca de las teorías o qué actualizaciones tienen hasta el momento ustedes, o cómo es como su fin para que han enfocado o cosas así, más referencia al planetario? El Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional es una institución de divulgación científica. Su labor es difundir la ciencia, comunicar la ciencia, acercar al público a la ciencia. Primordialmente nos enfocamos en el desarrollo de proyecciones, material audiovisual. En estos momentos, debido a la pandemia, como somos una institución pública, estamos cerrados. Sin embargo, aún así estamos haciendo material que se sube a las plataformas, hacemos observaciones astronómicas los jueves, hay actividades como Pregúntale a un astrónomo, hay pláticas, hay eventos, eso es a lo que nos enfocamos. Esa es la parte que, digamos, lo que ve el público. También tenemos una parte de investigación en donde su servidor es donde yo me encargo de, por ejemplo, hacer investigaciones astronómicas y me encargo de hacer, soy astrónomo como tal, entonces es donde yo me encargo de estudiar, trabajar, etcétera, ¿no? Hay todo un departamento sobre eso. Y en particular nos enfocamos en cómo esta ciencia dura, que es como lo que ven estas fórmulas que se ven horribles, extrañas, que dicen, no, quién sabe qué es eso, ¿cómo se les explicamos a la gente? ¿Por qué? Porque ustedes dirán, bueno, es que a mí de qué me sirve saber que el universo es plano. Bueno, es que no es que sirva, es que es útil. Eratóstenes decía, pues, ¿de qué sirve saber que la Tierra es redonda? Bueno, ahora nos sirve. En ese entonces, ¿no? Quién sabe en 100 años o en 20 años si a la gente le sirva el que la Tierra, el que el universo sea plano, ¿no? Puede tener una aplicación. Entonces nos dedicamos a eso, a la divulgación de la ciencia y a la comunicación científica. Adelante. Yo tengo otra pregunta relacionada a la cosmovisión y también a esto del, ¿cómo se llama? Del planetario. Ajá. ¿Cómo afecta
pues ahora sí que dar esos pequeños saltos en el tiempo a la cosmovisión de un astrónomo. Uy, afecta muchísimo. Una de las cosas más difíciles en las que nos enfrentamos los astrónomos es que somos humanos. Es algo triste de aceptar. Porque el Hubble, por ejemplo, no sé, el Halley, el cometa Halley, para que vuelva a pasar, todavía falta. Son periodos de 75 años. Entonces, si uno nació 20 años antes que apareciera, lo ve una vez y ya no lo vuelve a ver. Salvo que uno sea de estas personas que viven 120 años. ¿No? Ahora imagínense un hombre de 120 años observando. Está complicado, ¿no? Para los que nacimos justo en el año que pasó el Hubble, pues no lo vimos tal cual, pero hay que esperar 75 años. Y hay que ver los del promedio de vida, etcétera, ¿no? Ahora, eso es un fenómeno relativamente corto. Por ejemplo, si yo quisiera ver cómo evoluciona una galaxia, son millones de años. Es decir, le tendría que preguntar a un dinosaurio, oye, ¿cómo viste esa galaxia para que me explique cómo la vio? Eso es un problema muy grande. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Lo que puedo hacer es observar un montón de galaxias. Por ejemplo, supongamos que yo quisiera saber cómo crecen los humanos. Y sería un periodo de vida de toda una vida humana, ¿no? Lo que puedo hacer es eso, o ir casa por casa a ver cuántos humanos hay. Mira, hay adolescentes, hay niños, hay viejitos, hay jóvenes, hay adultos, hay bebés, hay mujeres embarazadas. Voy a otra casa, hay adultos, hay jóvenes, hay niños. Entonces yo puedo pensar, los humanos hacen eso, ¿no? Inician chiquitos, van creciendo, y se vuelven a ser chiquitos. Y cuando uno crece ya se hace viejito, ya uno se vuelve a encoger, ¿no? Entonces una forma de estudiar ese proceso de unidades de tiempo es estudiando una gran cantidad de lo mismo. Lo mismo ocurre cuando uno intenta hacer estudios de grandes cosas. Como no tiene el tiempo para esperar que ocurra, puede agarrar a diferentes individuos y a cada uno agarrarlo en diferentes épocas de su vida. Y así entender cómo evolucionó. Así es como estudiamos la evolución del universo. Existe otro método, simulaciones. Utilizando computadoras, utilizando programas especializados, podemos simular cómo se comportaba el universo. Y ahí sí le podemos aumentar el tiempo, ¿no? Es como si fuese una película, le dicen, avanza el doble de rápido, y lo van viendo. El problema de la simulación es que es una predicción, puede o no ser cierta. Entonces hay que tener mucho cuidado con las matemáticas que están ahí dentro para que no nos desviemos, ¿no? No vamos a terminar creando que el universo es un Mickey Mouse, una bolota y dos bolitas así. No, así no es el universo. Pero hay que tener cuidado nada más. No, de nada. ¿Más preguntas? Yo sí, con respecto a los astrónomos que, bueno, cuando sacaban el diámetro de la Tierra y la distancia de la Luna, ¿qué tan seguros estaban de sus, digamos, resultados? O sea, Tan seguros como cuando uno saca el 10% de una cuenta. Nunca han ido a un restaurante diciendo, la propina, ponle el 10%. ¿Cuánto es? Pues así de seguros. Obviamente ellos no tenían calculadora, todo lo tenían que hacer a mano. Entonces estaban seguros de que el resultado no estaba tan mal. Actualmente tenemos métodos más específicos, o métodos un poquito más sofisticados para determinar esa distancia. Y sabemos que la distancia de la Tierra a la Luna cambia, no siempre es la misma. ¿Por qué? Porque la órbita de la Luna no es un círculo, es una elipse. Entonces, a veces está más lejos, a veces está un poquito más cerca. Pero el resultado no estaba tan erróneo. La cuestión es que el modelo no era el modelo era más o menos bueno, pero todos los modelos son así. Hay que irlos adaptando para obtener el dato correcto. Pero estaban tan seguros como cuando uno saca el 10% de una cuenta. No estaban tan mal, pero tampoco estaban bien. No sé si con eso respondo a su pregunta. ¿Alguna pregunta más, muchachos? Sí, buenos días. Antes que nada, pues agradecer, la verdad estuvo muy interesante todo. El profesor ya nos había mostrado algo sobre estos astrónomos y nos había informado un poco, pero sí fue muy enriquecedora, vaya, esta conferencia. Y bueno, mi pregunta es, entonces, ¿se podría decir que como tal no tenemos que creer del todo
en los modelos existentes, sino que igual y puede haber otra cosa, pueden aparecer más cosas, o sea, esa es como tal mi pregunta. No, antes que nada, muchísimas gracias, qué bueno que les gustó la plática. Evidentemente, hay que ser conscientes, es cierto, no hay que creérselo todo, pero sí hay que creerse cosas. Es decir, es como si yo les dijera, solo porque no ven en este momento la cocina de su casa, ¿deja de existir? Hay que seguir, la forma más sencilla de entender es que sigue existiendo, sigue ahí. El hecho que ustedes jamás hayan dejado caer una pluma, ¿significa que no existe la gravedad? No, sigue ahí. Simplemente que no ven inmediatamente su aplicación. Lo que podemos hacer con los modelos es lo siguiente. Quizás este es el mejor modelo que tengo hasta ahorita. Pero mañana puede que tenga un modelo que sea mucho mejor que el que tengo ahorita. Volvemos al dinero que tienen en su bolsillo. Ahorita ustedes pueden considerar que tienen 10 pesos en la bolsa. Pero si revisan y se dan cuenta que son 20, pues que mejor, ¿no? Son 10 pesos más. ¿Cómo lo hacen? Observando, analizando, metiendo la mano en la bolsa y observando. Ah, sí, claro, son 20. Pero hasta ese momento ustedes pueden pensar que solo son 10. El modelo es algo que tiene que cambiar. Y una forma de cambiarlo es cambiando el paradigma, que ya les explicaron qué es. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. Actualmente la gente ya cree que la Tierra es redonda, ya cree que la Tierra rota alrededor del Sol, que la galaxia, etc. Pero aún así hay cosas que no entendemos. Por ejemplo, hay algo llamado materia oscura, que no sabemos qué es, no lo hemos podido observar, pero hace que la galaxia rote más rápido. Es como si ustedes estuvieran caminando en la calle y alguien los estuviera empujando y voltean y no ven nada, y dicen, es un fantasma. No es un fantasma, quién sabe qué sea, es física. Pero como no sabemos, no lo podemos explicar, tenemos que construir modelos que nos ayuden. Les apuesto que en 20 años la gente va a decir, sí, la materia oscura, tonterías que pensaban en el siglo XX, ¿no? Imagínate, todos encerrados que van a saber qué es la materia oscura. Como ahora todos nos podemos reír y decir, ¿cómo pensaban que la Tierra era plana? O sea, ¿cómo van a pensar que, o cuando veíamos esto de que, ¿cómo un lobo se va a estar comiendo al sol? Bueno, así se van a reír de nosotros en unos 100 años. Pero tenemos que ser nosotros los que hagamos el cambio de paradigma. Si no, nadie lo va a hacer. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, muchas gracias. No, de nada. Yo, buenos días. No tengo realmente Buenos días. Una pregunta como tal, pero sí quiero decirle que su conferencia fue fabulosa para mí, me gustó muchísimo, me sedujo toda la información que nos presentó, entonces yo solo quiero darle las gracias. No, al contrario, que unos que les gustó, y matemáticas mucha gente lo asocia con números, integrales, y sí, la verdad sí lo son, ¿no? Pero siempre tiene un trasfondo. Sin matemáticas a veces no se pueden entender ciertos modelos, y a veces el modelo es un modelo matemático. Entonces espero que esto les haya dado a entender que a veces no es tanto el concepto, sino el cómo nace el concepto, este cambio de paradigma. Y espero les haya servido mucho y que les haya hecho ameno y no se hayan cansado o pensado, ay, modelos va a hablar un montón de fórmulas y quién sabe. Y así son las cosas. ¿Más preguntas, muchachos? Bien, de no haber más preguntas, pues le agradecemos mucho al maestro Ignacio Vega, una charla muy amena, muy espontánea, muy, ¿cómo podemos llamarle? Relajada, ¿verdad? Y eso, bueno, le da un toque especial y particular a la intervención. Creo que uno de los mensajes que nos deja el maestro, que la observación es una parte muy importante. Y pregúntense, por ejemplo, ustedes, muchachos, en las ciencias de la seguridad tenemos muchos paradigmas que romper. La primera pregunta sería, ¿los esquemas de seguridad actuales son eficientes? Ustedes ya saben la respuesta. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cuestionar lo que existe ahora, ¿verdad? Que yo creo que ese es el mensaje que nos deja. Le vamos a pedir, por favor, al maestro Daza. Ya estoy por acá, maestro. Bueno, pues quiero agradecer mucho
la conferencia me pareció muy interesante y más que muy interesante es como pues darle las gracias al ponente que lo explica de una manera tan apegada al lenguaje de los estudiantes que nos permite una mejor comprensión. La verdad es que a veces los maestros pecamos de hablar quizá no como debiera, como los estudiantes pudieran tener una mejor comprensión. Sin embargo, me pareció muy ameno y muy ad hoc el lenguaje que manejó el maestro, la verdad, por lo cual, insisto, le agradezco mucho. Y bueno, y por demás muy, muy interesante todo lo que nos platicó. Y bueno, pues pasemos a un acto importante. Me permito, a nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, por conducto de la Facultad de Derecho, a través de la Licenciatura en Ciencias de la Seguridad, otorgar el presente reconocimiento al maestro Ignacio Vega Acevedo por su brillante participación como conferencista en la ponencia virtual denominada Modelos de Concepción del Universo, impartida el 12 de febrero del presente año, Querétaro, México, Campus Aeropuerto, febrero de 2021. Maestro, pues a nombre de la universidad y a nombre de la facultad, así como de Ciencias de la Seguridad, le hacemos llegar este reconocimiento y agradeciendo como siempre su participación, recordando también que pues Ciencias de la Seguridad es su casa, esperemos, insisto, que no sea la primera vez, y también agradecer, yo quiero agradecer mucho al maestro Antonio, que siempre se preocupa por este tipo de actividades, siempre en beneficio de los estudiantes. Maestro Ignacio, de verdad, muchas gracias, me pareció de verdad una ponencia muy amena. Le agradezco su intervención, su participación y pues muchas gracias. No, pues muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Querétaro, a la carrera como tal. Les agradezco muchísimo el que me hayan permitido estar aquí y platicarles un poquito acerca de lo que es el universo y cómo es su concepción. También agradecerle al maestro Antonio a su invitación para poder estar aquí, y más que nada también a los estudiantes que hayan estado aquí presentes en esta plática, y espero les sea de muy útil y encantado de poder estar con ustedes las veces que sea. Muchísimas gracias, maestro. Adelante, maestro Giovanni. No, nada más era efectivamente confirmar el muchas gracias. De verdad que pues se disfruta mucho una intervención de este tipo. Muchísimas gracias, maestro Ignacio. Un verdadero gusto. Ya para pedirle, abusando aquí de la amabilidad del maestro Ignacio, que cuando esto de la pandemia nos lo permita, pues que nos invite al planetario, que es toda una experiencia, muchachos. Por supuesto, puertas abiertas, encantado de recibirlos en el Planetario Luis Enrique Erro, donde obviamente lo que les acabo de mostrar de cómo se mueven los planetas es mucho más impresionante cuando se ve en un domo envolvente. Más que invitados, simplemente esperemos que esto se acabe pronto para que puedan ir y visitarnos en el Planetario Luis Enrique Erro, donde es su casa. Muchísimas gracias, maestro. Le vamos a tomar la palabra, créamelo. En cuanto tengamos posibilidad, organizamos esa visita. Pues muchísimas gracias, maestro. Seguimos en comunicación y, como decía el maestro Daza, de mi parte también, la universidad es su casa. Está cordialmente invitado, tal vez en algunas otras ocasiones, que siempre es muy reconfortante. Finalmente usted es muy joven, ¿verdad? Entonces, ese lenguaje que utilizo con los estudiantes, hay veces que a mí me falta, ¿verdad? Entonces, a veces peco de formal en la clase, pero creo que esta intervención del maestro Ignacio Vega ha sido fabulosa, nos deja mucho que reflexionar. Muchas gracias, muy buen día. Al contrario, un verdadero gusto y encantado de estar con ustedes.